Vamos a tomarnos unos segundos de silencio todos juntos, ¿sí? Para poder concentrarnos, para poder enfocarnos y para poder, ¿cierto? Generar en nuestro interior un espacio, ¿cierto? De conciencia nueva, ¿cierto? Un espacio mental, emocional, espiritual, para poder recibir lo que, lo que sea que vamos a recibir esta semana del conocimiento del Zohar. Bien, entonces los voy a invitar a ponerse cómodos, inspirar profundo por un momento. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Kenji Ratson. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces. Esta semana es la porción Shofetim. Shofetim. ¿Qué significa Shofetim? Significa jueces. ¿Sí? Y si leyeron la porción de esta semana, que me imagino la leyeron, ¿cierto? Siguiendo mi consejo de hacerlo el domingo, volvemos a recordar para las personas que no saben, la porción se puede leer en PDF en la página web de Kabalife.com. Entran a Kabalife, entran a Aprende, y luego en Aprende material gratuito, y ahí pueden descargar el PDF de la porción de la Torá de la semana para que puedan estar al tanto de qué se trata. Porque como hemos dicho ya muchas veces, no se puede contar todo lo que ocurrió en la porción, porque la porción es larga, se tiene hartos temas. Y en esta porción se habla principalmente de temas que tienen que ver con orden social, ¿sí? De hecho, la porción, vamos a hablar, ¿cierto? Vamos a explicar un par de cositas desde lo literal, y luego vamos a ir a leer lo que dice la porción en cuanto a la explicación, ¿cierto? Del Zohar, que viene a ser el alma de la Torah. ¿Cierto? La porción comienza diciendo Shoftim Beshotrim Titen Leja Bejol Shegareja. Dice, jueces y policías, ¿sí? O jueces y gendarmes o guardias, algo así es la idea más o menos que quiere plantear el Zohar, ¿cierto? Jueces y policías, dice, pondrás para ti en todas tus puertas. ¿Mm? Las implicaciones de este tema son amplias en términos primero legales, ¿cierto? O sea, el texto, denme un segundito que se me acaba de ir aquí lo tengo. Parte a partir, ¿cierto?, de Devarim 18, ¿sí? Entonces dice que los pondrás, ¿cierto? Pondrás a estos jueces y policías en cada puerta. O sea, las puertas eran como el lugar donde se dirigían las ciudades. Y tenían que poner Shoftim. Shoftim es el plural de Shofet, un juez, una persona que conocía la justicia y la podía interpretar y la podía explicar. Y Shotrim. Shotrim eran policías, viene de la palabra Shoter, que es un ejecutor. O sea, el juez, el Shofet, era el que gobernaba, por decirlo así, dirigía y juzgaba, evaluaba, la ley dice aquí, la Torah dice acá, el mandamiento dice aquí, etcétera, etcétera, y luego mandaba a un Shoter o a unos Shotrim a ejecutar esta acción. ¿Bien? Lo interesante aquí, lo primero que podemos aprender desde lo literal de la Torah, es que aparentemente, al menos por ahora, ¿cierto? En este nivel de conciencia que la humanidad todavía tiene, que sabemos que es un poquitito más elevado cada vez, pero sigue siendo muy limitado, parece ser necesario que haya gente gobernando unos sobre otros, ¿sí? O dirigiendo o rigiendo.
unos sobre otros, porque como la tendencia natural del ser humano es a apartarse de lo correcto, ¿cierto? A solo deseo de recibir y no, y por lo tanto a ser egoísta, parece ser, ¿cierto?, que la Torá nos enseñara que necesitamos que hayan personas, ¿cierto?, que estén ahí a cargo, que estén como mandando un poco y poniendo orden. Porque pareciera ser que nosotros no nos ponemos orden por nosotros mismos. O sea, pareciera ser que los seres humanos no actuamos conforme al conocimiento y conforme a la conciencia, sino que actuamos conforme a nuestros impulsos. Y es muy interesante porque esto pone un poco en entredicho o trae al cuestionamiento de los conceptos, ¿cierto?, de un concepto tan importante como el concepto de la libertad. Por ahí hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué vamos a tener a alguien que nos diga qué hacer si nosotros somos libres y cada cual hace lo que quiere? Y ahí podemos hablar un poquito de lo que la misma Torá enseña, que existen tres niveles de libertad. Tres niveles de libertad. Pero que lo que el ideal de la Torá, trata de mostrarnos, es el tercer nivel de la libertad, o al menos el camino al tercer nivel de la libertad. El primer nivel de la libertad es lo que se llama la libertad animal, ¿cierto? Que es como si tú sueltas a un perro en el desierto. Si sueltas a un perro en el desierto, él puede correr, puede ir, puede dormir, puede acostarse, puede hacer lo que él quiera. Es el primer nivel de libertad y ese es el nivel de libertad animal. O sea, ese perro también, por estar libre ahí, puede ser que en un tiempo no encuentre comida, o puede ser que por no saber se acerca a un cactus y se pinche. Puede ocurrirle lo que en la naturaleza ocurre. Lo podríamos llamar el nivel de libertad natural, ¿sí? Pero en el cual no hay un nivel de comprensión ni de conocimiento previo, sino simplemente hay una respuesta al impulso y al instinto. Esa libertad es lo que lamentablemente en nuestra sociedad moderna se termina convirtiendo en libertinaje e incluso en delincuencia, si le queremos llamar así. Imagínense que cada ser humano dijera, bueno, yo soy libre y nadie tiene derecho a ponerme ningún límite, entonces yo hago lo que quiero. Entonces voy, robo, asesino, violo, tomo lo que quiero porque lo quiero, total, yo soy libre. Como en la selva, ¿cierto? Que los animales se pelean unos matan a otros, ¿cierto? Pelean por las presas, etcétera, etcétera. El segundo nivel de libertad es el que llamamos la libertad de la ley. O sea, la libertad que conoce la ley universal y la ley espiritual. Entonces, por lo tanto, es una libertad que tiene que ver con la elección. Entonces, es una libertad ya humana, de decir, mira, es cierto, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero si tienes este conocimiento, vas a poder saber que esa libertad, ¿cierto?, te va a llevar a ciertas acciones y que esas acciones tienen consecuencias. Consecuencias que pueden ser positivas o consecuencias que pueden ser negativas. Y lo que nos enseña la Kabbalah es que mientras más información y mientras más conocimiento tengas, más libertad tienes. En el sentido de que este nivel de libertad no tiene que ver con hacer lo que quieras, sino hacer lo mejor posible. Y tener la elección de no hacerlo, eso también es tu libertad. Pero entender que si no escoges hacerlo, entonces hay consecuencias negativas. Y si escoges con libertad hacerlo, hay consecuencias positivas. De aquí que viene esta idea que siempre yo trato de fortalecer y de mantener, y de sostener y de compartir con todos ustedes, que tiene que ver con esta palabra que mucha gente pregunta, pero ¿qué debemos hacer? ¿Pero qué es lo que debemos? No. Olvídense de lo que debemos. No hay debemos. Hay queremos. ¿Sí? O sea, es que si debes, te estás sometiendo a un patrón moral, a un patrón rígido de orden y de religión o de política o de un sistema que te está mandando por fuerza a hacer algo. Lo que quiere enseñarnos la Torá aquí, de hecho los policías y los jueces estaban para eso, era para que tú pudieras tener el conocimiento suficiente para saber qué hacer y para que, en última instancia, lograras desear hacer lo correcto.
El tercer nivel de libertad, yo pienso que hoy día estamos como en ese segundo, al menos los que ya tenemos algo de conocimiento y estamos buscando aprender y crecer, estamos en ese nivel, en el nivel de ir conociendo y tratando de hacer lo correcto. El tercer nivel es el nivel de la conciencia, que tiene que ver con que ya ni siquiera tengo que estarme cuestionando esto será lo correcto, esto será lo incorrecto, sino que el conocimiento objetivo ya está integrado en la persona, ya está sembrado en su corazón, o sea, su corazón ya está educado, y por lo tanto todas las decisiones de esa persona responden al sistema divino. Y por lo tanto esa persona siempre actúa altruistamente. O sea, hace lo que quiere, pero lo que quiere siempre es lo correcto, que es lo que cierto ocurre con la gente que ha alcanzado un gran nivel espiritual. Entonces los shoftim, los jueces y los shotrim, los policías, estaban para decirle a la gente, mira, es por ahí, no es por acá. Si escoges por acá, va a tener algo negativo. Puedes escogerlo si quieres, pero tienes que saber que si lo haces, tiene consecuencias negativas. Pero si vas por acá, tiene consecuencias positivas. Y entonces esto nos puede recordar a lo que yo mencionaba más de una vez, que explica el maestro Ariel Grunwald, cuando dice que él sigue la Kabbalah y que él cumple con lo que la Kabbalah nos dice que hay que hacer, no porque sea una cosa espiritual, religiosa, por una cosa de conciencia, no, dice simplemente porque no soy un estúpido. Porque qué más estúpido que alguien que le dicen, mira, si vais por aquí te va a ir mal, y decide ir por ahí igual. Es libre, si quieres puede ir, pero es, oye, pero esto te hace mal, lo quiero comer igual. Ah, ok, eres libre, pero está actuando estúpidamente. Porque una persona inteligente básicamente tomaría el consejo del que sabe. Si alguien fue por ese camino y te dice, mira, si vas por ese camino te van a robar, y vas por ese camino, ok, usaste tu libertad, pero no te quejes, no te quejes de la consecuencia negativa. Esto es lo mismo, que a mucha gente le pasa, oh, es que llevo tanto tiempo pidiendo un trabajo, por ejemplo. Entonces viene y te llega un trabajo, ay, pero es que ese no es el que quería. Bueno, y no lo toman. Entonces, después no encuentran. Y dice, bueno, pero ¿por qué no encuentro? ¿Por qué no encuentro? Bueno, porque te mandaron el trabajo que tú pediste. Puede ser que en ese momento no lo reconociste, no lo entendiste, etcétera, etcétera, pero te lo mandaron. Y tú no lo aceptaste y la consecuencia ahora es que te lo perdiste. Y así con un montón de cosas. Entonces, la clave aquí tiene que ver con que cuando adquirimos, ¿cierto?, el conocimiento, podemos discernir, esto me conviene, esto no me conviene. Esto es para bien, esto no lo es. Y actuar desde la libertad que nos da el conocimiento. A eso es lo que nos ha impulsado. Lo segundo que quiero mencionar de esta parte más literal de la Torá es que hay una promesa de parte del Creador en esta porción. Y dice que siempre, donde quiera que se encuentren las personas y donde quiera que esté la conciencia de Israel media perdida, siempre va a haber alguien que sepa interpretar la Torá. O sea, nunca se va a perder del todo la gente que haya recibido esta transmisión, generación tras generación tras generación, y que conozca cómo interpretar para decir esto es así o esto es asá. ¿Por qué? Porque la voluntad suprema es que el ser humano la entienda y la aplique. Y de ahí, de acuerdo al Rambam, surge también esta idea de la importancia que tiene el hecho de que la sabiduría que recibamos no sea solo ad autorreferente, o sea, es que yo pienso o yo siento que es así, sino que venga de una sabiduría ancestral, comprobada, y además que nos la enseñe a alguien que haya recibido ese conocimiento. Porque sí me aseguro que esa persona que me enseñó viene de alguien al que le enseñaron, al que le enseñaron, que el que le enseñaron, que el que le enseñaron, hasta Moisés. ¿Sí? Que fue cuando se potenció esta revelación. Entonces, la importancia de decir, ok, estoy estudiando un libro de Kabbalah, bueno, no entiendo esto. ¿A quién le pregunto? ¿Sí? Entonces voy a buscar a un guía que tenga el conocimiento objetivo y que también me pueda decir, mira, es por aquí o es por acá. Entendiendo que sigo siendo libre, sigo siendo yo una persona libre de elegir o no elegir tomar ese consejo o tomar esa explicación. Y decir, ¿sabes que me gusta más la de ese otro maestro? Entonces ya no te sigo a ti.
sino que ahora sigo a ese. Perfecto. Mientras ese también esté en esta línea de transmisión ininterrumpida, que se recibió, del que se recibió, del que se recibió, no hay ningún problema. Por eso es tan importante, por ejemplo, me imagino que varios de ustedes están en estos grupos de estudios de Kabbalah, de Facebook o de WhatsApp, donde un montón de gente publica cosas sin fuente. No, no, el espíritu no sé qué, la mente no sé qué, el alma, pero sin fuente. O sea, no hay una cita de un libro, no hay una cita de un maestro, parece que a alguien se le ocurrió algo. Y ahí entramos entonces en el riesgo de decir, bueno, ¿de dónde sacó esta persona lo que nos está enseñando? Como por ejemplo la explicación que yo di el año pasado de la porción Shoftim, ¿sí? Jueces y policías, donde expliqué que los jueces y policías tienen que ver con algo que está dentro nuestro, ¿cierto? Que con los portales, jueces y policías pondrán en todos tus portales, que son tus ojos, tu olfato, tu boca, tus oídos. Para los que quieran escuchar esa explicación, pueden ver el video de Shoftim del año pasado, ¿sí? Está en el canal de YouTube. Ahora, esa explicación que yo les di, ¿de dónde se me ocurrió a mí? Yo la recibí, al menos la explicación básica, la recibí de otro maestro, Daniel Ginnerman. Y además una explicación complementaria la leí del libro póstumo de mi maestro, del Rav Zuckerberg, del libro Torah, el lenguaje de la conciencia. Entonces hay una fuente, o sea, lo que me explicó él tiene una fuente, tiene una raíz que viene de la raíz. Y esta persona también enseña eso. Siempre va a haber quien responda a eso para que las personas no estén perdidas. Bien, entonces, habiendo visto esta parte, la parte literal, vamos a ir a escanear el Zohar de esta semana. Como tienen ahí en la pantalla, como pueden ver, es la porción, el verso 3, el pasuk 3 del Zohar Shofetim. Y como hacemos cada semana, ¿cierto? Recordamos que estas letras, las letras hebreas o arameas, no son solo letras, sino que son códigos de energía que al escanearlos, al pasar nuestros ojos por encima de ellos, nos conectan con esta energía y nos ponen en sintonía con la energía que rige esta semana, y por lo tanto nos permiten ir por esta semana mucho más conectados, mucho más en sintonía, y además integrar este aprendizaje de manera más potente y más consciente. Entonces nos concentramos, vamos a llevar nuestra atención a la primera palabra del texto, respiramos profundo y escaneamos todos juntos. Escaneamos entonces. Jerev de Kut Shavrihu. Yud, Reisha de Harba. Bab, Gufa de Harba. Hey, hey, Tereim, Pipiut de Ila. Sedek, Sedek, Tirdof. Hatechin, Tereim, Dinin. Dina, mi pi bet, din, mileila, perdón, din leila. Bedina mi pi bet din diletata. Umeaja isht muda ein adam nukef atzibau milmata ad sheniten lo reshut milamala. Lo leemos en castellano. La espada del sagrado bendito es él. Yud es el mango de la espada. La Vav es el cuerpo de la espada. Las dos G son los filos de la espada. Justicia, justicia, perseguirás. Dos veredictos son señalados. Uno desde la Corte Suprema y otro desde la Corte Terrenal. De aquí entendemos que una persona no puede hacer aún la más pequeña acción acá abajo a menos que la autorización haya venido desde lo alto. Como hacemos cada semana, tómese unos segunditos para volver a leerla en castellano usted mismo
y a ver qué es lo que logra entender, qué es lo que logra sacar en limpio o discernir ustedes de su propia conciencia que nos puede venir a enseñar esta porción. Tengo unos segunditos para hacer este experimento. Muy bien. Saqué un momento el audio porque estoy con la Analía acá al lado y estábamos conversando con él. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar, vamos a tratar de revisar qué es lo que podemos sacar de acá, de esta porción, que nos sirva tanto en nivel de comprensión, como en nivel, anda nomás, como en niveles de lo práctico, de aplicar en nuestras vidas, ¿sí? Comienza el texto diciendo, Jerez de Cuchaberiju, hablando de una espada. La espada del creador. ¿Por qué no está hablando aquí de una espada? Porque en el contexto de esta porción, ¿cierto? Hay un tema de los policías, ¿cierto? Y los policías tenían una espada para poder hacer cumplir la ley. A ver, denme un segundo, por favor. Ya, lo siento, mil disculpas, tuve que atender ahí una pequeña mini emergencia. Entonces, la espada está asociada a la idea del shotrim, ¿cierto? De los shotrim, de los policías. De el tema de que la ley se imponía con la espada. Sí, había castigo. De hecho, en este mismo porción de la Torá, si lo leyeron, no lo mencioné de antes porque no quería profundizar y lo iba a mencionar acá, se habla de la pena de muerte. Es muy interesante porque hay mucha gente que sigue un tema de espiritualidad y que ve la pena de muerte como algo terrible. Como, no, pero ¿cómo vamos a quitarle la vida a una persona? La verdad es que la Torá nos explica que la pena de muerte es muy efectiva, en el sentido de que obviamente no va a ejercerse la pena de muerte hacia cualquier persona porque sí, sino que hay ciertos tipos de transgresiones o de acciones negativas que se cometen, que el daño espiritual o el daño energético que producen estas acciones es tan severo que no hay modo de reparar el alma que provocó este daño. Y por eso la única forma es a través de la muerte de esa persona. Esa persona luego de que muere, ¿cierto? Hace su viaje, pasa lo que tiene que pasar, y luego al reencarnar puede volver para continuar eh, reparando lo que tenga que reparar. Por eso la pena de muerte es tan efectiva, en el sentido de decir, le damos a ese alma, aceleramos su proceso de reencarnación para que no tenga que pasarse toda esta vida sufriendo o viviendo lo que tenga que vivir sin la oportunidad de reparar. En cambio, si muere, se acelera su proceso, puede ya volver a nacer y continuar haciendo su proceso. Y el más común, de hecho, o para las cosas más severas, de las penas de muerte, era la espada. ¿Sí? Matar con espada. Entonces aquí nos quieren explicar el simbolismo cabalístico, y luego vamos a ver desde ahí el simbolismo energético, y luego el simbolismo práctico de esta espada. ¿Por qué se ocupa el símbolo de una espada también? Entonces aquí dice que esta espada es la espada del Creador, del sagrado bendito es Él. Y se nos explica en relación de su nombre.
Si miran con atención aquí, ven que la descripción nos menciona las 4 letras del nombre del creador, ¿sí? Las letras que conocemos popularmente, ¿cierto? Como Yud, He, Vav, He. ¿Cierto? Se las voy a poner ahora en la pantalla para que las vean. Sí, se las voy a poner en la presentación. Un segundito que... Ahí está, ya. Entonces, ¿cierto? Son estas que están acá. Estas 4. Oh, acabo de... No sé qué acabo de hacer. Estas que están aquí. La Yud, la E, la Vav y la E. Y que además, como hemos estudiado antes, ¿cierto? En la estructura de los universos, cada una de estas letras sostiene los mundos. Tenemos la Yud aquí, en el mundo de la emanación, en el mundo de las ideas. Luego tenemos la E, en el mundo, ¿cierto? De la creación, que es el mundo de los pensamientos, o de las semillas del lenguaje y de la imagen. Luego tenemos la Vav acá, perdón, lo voy a marcar aquí mejor. La Vav en el mundo de la formación, que es donde las cosas toman forma y energía. Y luego tenemos la G acá abajo, que es donde las cosas ya tienen materia. O sea, cada una de estas 4 letras representa también 4 tipos de energía, 4 grados de energía, y que se asocian a los 4 niveles que existen en todas las dimensiones. Como en la dimensión física existen los 4 niveles: mineral, vegetal, animal y humano. Y tenemos los 4 mundos, tenemos los 4 elementos básicos, etcétera, etcétera. Espero que se entienda eso. Entonces, como vemos acá en la porción, ¿cierto? El Zohar compara estas 4 letras a las 4 partes de una espada. Y nos dice, la Yud es el mango de la espada. La Vav es el cuerpo, como por decir así, como la hoja misma de la espada. Las 2 G son iguales, son los 2 filos. O sea que es una espada de 2 filos de la espada. Y luego, después de decirnos esto, que lo vamos a explicar cada uno de ellos, nos cita a una parte de esta porción de la Torah. Y nos dice, justicia, justicia perseguirás. Que es lo que está escrito ahí en hebreo, que es muy importante mencionarlo, porque esto se lo ordena a los jueces, a las personas, pero principalmente a los jueces. Que esto que está aquí. Tzedek, Tzedek Tirdof. Los cabalistas nos dicen, la Torá podría haber dicho Tzedek Tirdof, o sea, la justicia perseguirás. Y bastaría para entender que lo que hay que perseguir es la justicia. Pero el texto nos dice Tzedek, Tzedek Tirdof, justicia, justicia perseguirás. ¿Sí? Para enfatizar, ¿cierto? Que el tema de este tema que estamos teniendo aquí es muy importante en primera instancia. Pero segundo, porque como vamos a ver, existen 2 niveles de justicia y ambos deben estar presentes en la búsqueda de la justicia de un ser humano. Entonces yo, ¿cierto? Preasumo que cada uno de ustedes que estudia Kabbalah anhela, ¿cierto?, la justicia. Espera que haya un mundo justo, que vivamos en un mundo de justicia, ¿cierto? Y aquí entonces nos va a explicar, si se fijan, el texto nos dice, 2 veredictos son señalados. O sea, como que hay 2 resultados de juicio. Uno desde la Corte Suprema, ¿cierto? Que está escrito ahí arriba que dice Diná Mipi Beit Din Dileila, o sea, el juicio de la Corte Superior, Suprema, como digamos divina, y el otro dice Bediná Mipi Beit Din Leitata, el juicio, la sentencia del tribunal humano. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué es lo primero que vamos a entender desde lo más literal?
En este mundo, la sentencia que un tribunal dicta, aunque no la entendamos, se corresponde con la sentencia que se dictó arriba. ¿Sí? Hay un principio un fundamental, universal, que está escrito, explicado en la Guemará, que dice, Dina Malhuta Dina. O sea, la ley de un gobierno es la ley. ¿Qué se entiende? Recordemos que existe este concepto de la conciencia colectiva. Y además recordemos que cada nación está regida por un SAR, por un ser, por una entidad espiritual, por una entidad cósmica, que es como, sus nombres se traducen regularmente como arcángeles, ¿sí? Como arcángeles. Pero es una entidad espiritual llamada un príncipe celestial. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que cada gobierno, cada país, cada reino, obviamente en el Talmud, en la Guemará se habla de reinos, porque en esa época eran reinos, no se llamaban países, se llamaban reinos. Entonces, Dina Malhuta Dina, está diciendo, lo que se decide en el reino es lo que se decidió arriba. Por eso, por ejemplo, hoy día vemos que hay países, por ejemplo, donde el aborto es legal, y hay otros países donde, por ejemplo, el aborto es ilegal. Hay países donde la salud es gratuita, y hay países donde la salud no es gratuita. Hay países donde consumir marihuana es legal, y hay otros países donde consumir marihuana no es legal. Y así, distintas determinaciones legales en cada país. ¿Y a qué responden estas determinaciones legales? A la influencia divina. ¿Pero a qué responde esta influencia divina? A la acumulación de la energía consciente e inconsciente de ese pueblo. ¿Sí? Por eso es que ya aquí es muy importante entender este secreto, para dejarnos de pelear o de juzgar o de criticar o de atacar a quienes nos gobiernan. Cada pueblo, como consecuencia de su conciencia colectiva, determina qué tipo de energía rige sobre ese país o reino, y por lo tanto, quién queda a cargo de ese país. Tan así es que el Rav Yehuda Ashlag explica que un gobernante, como un presidente o un rey, como era en la antigüedad, cuando asciende, cuando asume el mando, cuando toma el trono, pierde su libre albedrío. Y todas las decisiones que toma son consecuencia de la conciencia predominante de ese país, de la conciencia que predomina. Y actúa respondiendo a lo que recibe como influencia de arriba, como respuesta a lo que la gente está haciendo acá abajo. Espero que se vaya entendiendo esto. Aclaro, antes de ir al punto más personal que podemos considerar de acá. Esto quiere decir que por lo tanto nosotros deberíamos tolerar la injusticia. No, para nada. Lo que sí deberíamos entender es que lo que ocurre en este mundo, aunque nos parezca injusto, tiene una razón de ser, que está dictada o manifestada o proyectada desde el mundo metafísico. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, el Rebbe Menachem Mendel Schneerson? Él nos dice, si viste algo que está mal y tienes la opción de cambiarlo, ve y cámbialo. Entonces, por ejemplo, vivimos hoy día en un sistema de gobierno democrático, donde se vota para elegir a los líderes. Ok, ¿viste algo que no te gusta en el Senado, el presidente? Sí. ¿Puedes hacer algo? Puedo votar. Perfecto, ve y vota. Pero ¿qué dice después el rey? Agrega, dice, pero si ves que algo está mal y solo te quejas y reclamas, el que tiene que repararse eres tú. Entonces aquí el tema es súper simple. ¿Ves que algo puedes cambiar? Ve y haz lo que puedas para cambiarlo. Deja de criticar, deja de juzgar, porque así es como tiene que ser. Y si tú puedes hacer algo para cambiarlo, entonces ve y cámbialo. No juzgues ni critiques.
Si no puedes cambiarlo, si no puedes cambiarlo tú, ¿qué sacas con juzgar? ¿Qué sacas con criticar? Puedes hacer algo para que otro lo cambie, si veías eso para que el otro lo cambie, pero deja de juzgar y deja de criticar. No te toca a ti, no viniste a eso. ¿Sí? Los jueces y policías están puestos para eso. Ah, pero los jueces y policías que hay en mi país son corruptos. Ah, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que la conciencia de ese país, en su mayoría, es de gente corrupta, de gente egoísta, de gente mentirosa, de gente que solo piensa en sí mismo. ¿O no? Lo más probable es que sí. Esta es una muy buena forma de entender cómo funciona nuestro sistema y de también, entonces, desentendernos de este tema de estar siempre peleando, quejándonos y reclamando, sino que simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de crear conciencia en otros, tratar de educar a otros, tratar de mover la conciencia para que la gente, para que hagamos un cambio. ¿Sí? Por ahí aquí me resonó de repente esta frase tan linda de Carl Gustav Jung, cuando dijo que hay que dejar de maldecir la oscuridad y empezar a encender luces. Entonces, dejemos de quejarnos, dejemos de reclamar que el presidente aquí, que el Senado aquí. Empecemos a hacer lo que nosotros podemos hacer, a tratar de cambiar las cosas. ¿Sí? No a tratar de imponer un cambio, no a tratar de destruir lo que hay, eso es un error. Hay que tratar de cambiarlo. ¿Desde dónde? Desde la conciencia, desde la educación, desde la interacción saludable. ¿Sí? Sigamos entonces, hay que entenderlo. La yud es el mango, la bab es el cuerpo, las dos hei son los filos de la espada. Si miramos de nuevo el esquema del árbol de la vida que vamos a tener aquí en la pantalla, ¿cierto? Nos dice entonces que la yud, que viene a ser la raíz de todo, es el mango de la espada. La espada, o sea, los filos del mango y el cuerpo mismo de la espada no pueden ser tocados directamente, sino que responden a lo que ocurre en el mango. O sea, el que toma la espada es el que la maneja. Entonces la yud, que es el mundo de las ideas, el mundo de la semilla, el mundo de la conciencia, es la que determina lo que ocurre en el resto del sistema. Eso es lo que nos está diciendo aquí, la yud. Luego la vav, fíjate que se salta la primera hei, dice la vav es el cuerpo, o sea, es la que sostiene los filos. O sea, está el mango, que es el cuerpo sostenido por el mango, o sea, la forma, el mundo de la formación, es sostenido por lo que ocurre a nivel cósmico, ¿cierto? A nivel, digamos, supremo, divino, pero tiene dos filos. Un filo es una hei, que viene a ser el mundo del pensamiento, y otro filo es la otra hei, que viene a ser el mundo de la acción. ¿Qué entendemos entonces acá? Lo que origina todo, lo que ocurre en este mundo, nace en el mundo de la emanación, en el mundo de la semilla. En nosotros son nuestras ideas. Las ideas determinan todo. Y esas ideas son sostenidas y son ejecutadas o llevadas a acción por nuestro mundo emocional. ¿Sí? Por nuestro mundo emocional. Y aquí vamos a tener algo muy interesante. Nuestro mundo emocional, ¿cierto? Entonces está en medio de los otros dos, del pensamiento y de la acción. ¿Ya? ¿Y qué es lo que nos menciona acá el texto? Nos dice, vamos a retroceder acá. Oh, perdón. Ahí sí. ¿Qué nos dice el texto? Nos dice que que dice que hay dos sentencias. O sea, cada vez que se toma una decisión a nivel cósmico, de justicia cósmica, cada vez que se toma una decisión, esa decisión pasa por dos sentencias. Dice acá, dos veredictos son señalados. Uno desde la Corte Suprema, otro desde la Corte Terrenal. Y de aquí entendemos, y aquí viene esto a nuestra propia comprensión, que una persona no puede hacer aún la más pequeña acción acá abajo, a menos que la autorización haya venido desde lo alto. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Zohar acá? Confirmando lo que dijimos antes, pero aquí lo podemos también aplicar a nuestra vida personal. Nada
de lo que ocurre ahí arriba, perdón, de lo que ocurre acá abajo, pasa porque sí, sin tener una causa que lo está motivando allá arriba. Entonces, ¿qué es lo que nos decía, por ejemplo, el Rav Aryeh Kaplan? El otro día me gustó mucho que la Dafne en su Facebook compartió una frase del Rav Aryeh Kaplan cuando hablaba de las revoluciones, de cómo las revoluciones de repente no tienen tanto sentido. Porque no vaya a ser que el que está haciendo la revolución esté peleando contra Dios mismo, contra el sistema. Si en un gobierno está ocurriendo tal cosa y en ese país así es como se estableció el gobierno, y alguien se levanta en revolución quizá para destruir ese gobierno, para destrozarlo, para eliminarlo, ¿no será que está queriendo por la fuerza romper lo que por la conciencia se creó? ¿No está queriendo entonces poner una contradicción entre lo que se dicta de arriba, que es lo que ocurre, y la propia voluntad del ego que quiere hacer a su manera? Espero que se esté entendiendo, porque cuando hablamos de que sí, si hay algo en tus manos, tienes que hacerlo, eso que tengas que hacer tiene que surgir desde el altruismo, desde el respeto a la vida ajena, desde el deseo de compartir, y no solo desde el deseo de que yo quiero que las cosas sean así. Entonces, lo que ocurre acá abajo en nuestro mundo, y por lo tanto lo que ocurre en mi vida, incluso lo que yo hago, ocurre porque hay una señal arriba que está provocando que ocurra. No hay errores en términos de acción. Por eso dice, de aquí entendemos que una persona no puede, ¿cierto?, hacer aún la más pequeña acción acá abajo, a menos que la autorización haya venido desde lo alto. Una persona se enfermó, ¿dónde nació eso? Arriba, en la conciencia. Una persona se pegó en el pie se pegó con el dedo chico en un mueble, vino de arriba. Una persona se quemó la mano, vino de arriba. Una persona hizo una excelente obra de arte, vino de arriba. Entonces, esta espada de la que se refiere el texto, que es la que determina qué ocurre en nuestras vidas, de hecho lo que está diciendo es nuestro sistema interior, nuestro sistema de creación personal, que crea nuestras acciones. ¿Sí? Que crea nuestras acciones. ¿Dónde nace ese sistema? En la conciencia, en la mente, ¿cierto? En las ideas que tenemos y no en las acciones. Querer cambiar nuestro mundo solo desde las acciones, o sea, por ejemplo, quien dice, bueno, para sentirme mejor voy a solamente cambiar lo que como, pero no cambia su idea con respecto a la comida y sus emociones con respecto a la comida, es equivalente a querer tomar una espada desde la hoja. Manejar la espada de la hoja y querer pelear con la espada desde la hoja. ¿Qué va a ocurrir? Se va a hacer daño y va a funcionar al revés. Si una persona dice, no, es que lo que veo, creo, si entonces va a elegir desde el 1%, desde la hoja, va a equivocarse también. Cualquier cambio que haga solo a nivel de acción, sin primero tener la conciencia y las ideas correctas que lo respalden, sería el equivalente a pelear usando la espada agarrándola desde la hoja. ¿Se entiende la idea, no? Todo nace, ¿cómo manejamos una espada? Desde el mango. ¿Y qué representa el mango? Las ideas superiores. Representa por un lado el conocimiento objetivo, básicamente la Kabbalah, lo que la Kabbalah nos dice. Representa, segundo, las ideas que hemos ido corrigiendo a partir de esa conciencia. Y tercero, también las ideas que nosotros mismos descargamos, teniendo este conocimiento previo, a través de nuestros propios trabajos personales, por ejemplo, de la meditación. Entonces, pongamos un ejemplo. Alguien dice, perfecto, quiero mejorar mi salud. ¿Sí? Perfecto, quiero comer mejor. Bien, maravilloso. ¿Qué voy a comer? Primero que todo. ¿Qué pregunta tendríamos que hacernos ahí? ¿Qué dice la Kabbalah que me conviene comer? O sea, el partir por arriba. Partir por el qué, por la información objetiva. Luego puedo decir, ok, y esto es lo que voy a comer, y luego en la acción, al comer,
que va a ser una consecuencia de lo que ocurrió arriba primero, ¿cierto? Entonces va a estar en sintonía, como dice acá, los dos filos, el filo de la corte de arriba y la sentencia de la corte de arriba y la sentencia de la corte de abajo, en sintonía. Cuando intentamos, ¿cierto?, actuar acá abajo, solo desde la acción, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Terminamos provocando una acción negativa. Ahora, esa acción negativa fue autorizada desde arriba también. ¿Es una contradicción? Para nada. Hay que entender que el sistema también nos dio libertad. Entonces el sistema no nos va a obligar a hacer lo correcto. ¿Sí? Entonces, pero fíjese que aquí el texto nos dice que el ser humano no puede hacer algo sin que se lo manden de arriba. No dice eso, sino que dicen a menos que haya sido autorizado desde arriba. Es decir, cuando la persona ha recibido señales y le han dicho es por aquí, es por aquí, es por aquí, pero la persona dice no, es que quiero ir por allá, ¿qué hace el sistema? Ok, anda por allá, dale nomás. En el camino intenta volver a corregirte, pero te deja hacer. O sea, cada vez que te perdiste en el camino, sí, fue autorizado desde arriba, para que aprendiera, para que entendiera, para que lograra algo. Pero, si primero pones, ¿cierto?, la conciencia, o sea, tomas la espada por el mango, ¿sí? ¿Escuchaste tomar el sartén por el mango? Y aquí la espada. Si tomas la espada por el mango, o sea, si tomas primero el conocimiento y luego la acción, entonces no es que tus acciones van a ser autorizadas desde arriba, sino que tus acciones van a ser determinadas desde arriba. Van a ser ayudadas desde arriba. Y esto se puede aplicar a distintos orden de cosas. Yo lo apliqué, por ejemplo, al tema del comer, ¿sí? Por ejemplo, alguien quiere mejorar en su situación económica, tiene que entender dónde está primero. ¿Está abajo o está arriba? No, entonces ahora voy a trabajar más. No, voy a hacer la acción, sería de nuevo empezar a pelear con la espada del filo. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer la persona? ¿Qué dice la Kabbalah sobre generar riquezas? Ah, estudiar. ¿Qué dice la Kabbalah? Que Hashem, está escrito, yo soy Hashem, mío es el oro, mía es la plata. O sea, ¿de qué depende el oro y la plata? Del creador, no de mí. ¿Qué tengo que saber de hacer yo? Recibirla. ¿Qué más dice la Kabbalah? Que yo soy una vasija. Ah, una vasija, entonces yo tengo que recibir lo que me da. ¿Qué más me enseña la Kabbalah? A veces la vasija es muy pequeña. Tengo que expandir mi vasija. A veces la vasija es grande pero está rota. Tengo que sanar la vasija. Pero de último veo el cómo lo hago. Como estudiamos, los que no estuvieron, como estudiamos en el seminario de abundancia, ¿cierto? Del domingo antepasado. Donde explicamos, ¿cierto? Que la abundancia es 10% estrategia, 90% trabajo interior. Por lo tanto, si yo quiero que me vaya bien en la vida, quiero ser exitoso en lo económico, ¿qué tengo que hacer? Tomar la espada por el mango. Primero mis ideas referentes a la economía. Último las acciones. No al revés. Pensemos en otro ejemplo. Las relaciones de pareja. Que estoy tratando de tocar temas que sean prácticos, que nos sirvan en lo concreto para la vida. Si elijo desde lo que me provoca el cuerpo, o si elijo desde lo que me provocan los ojos, o la química, de nuevo, estoy tomando la espada desde el filo. En cambio, si me pregunto, a ver, ¿qué dice la Kabbalah en cuanto a las relaciones de pareja? Ah, tengo que estar en sintonía con los valores. Tengo que preocuparme del propósito. Tengo que encontrar mi camino. Tengo que estar en cierta frecuencia. Entonces, como consecuencia de eso, se van a dar las acciones correctas y va a atraer a la persona correcta y van a lograrse las acciones correctas. Pero vamos a partir desde adentro. Y así, en cualquier otra cosa, en cualquier otra aplicación posible que uno quiera tomar, tiene que entender eso. Cuando decimos, bueno, todo pasa por algo, es cierto. Ese pasa por algo pueden ser dos situaciones. Una, te están permitiendo equivocarte, ¿cierto? Lo autorizaron para que aprendas algo. O dos, está totalmente guiado por lo de arriba. ¿Cómo podemos saberlo? Súper simple, a partir del conocimiento que tenemos. O sea cual sea la situación o las acciones que estoy haciendo, me tengo que preguntar, ¿estas acciones
que estoy llevando a cabo están de acuerdo con las ideas que me presenta la Kabbalah, están de acuerdo con las ideas que me presenta la sabiduría suprema o no. Si no, la respuesta es lo que te está pasando, te lo están permitiendo, pero no es por ahí. En cambio, si dices, lo que estoy haciendo, esta forma de enfrentar los negocios, esta forma de enfrentar una relación de pareja, esta forma de enfrentar mi salud física, ¿está de acuerdo con lo que la Kabbalah me dice? Sí. Ah, perfecto, significa que tienes la espada por el mango, está usándola bien y por lo tanto, lo que está ocurriendo en tu vida no solo está siendo permitido desde arriba, sino que está siendo dirigido desde arriba, desde tu conciencia. Y por lo tanto es lo correcto y es lo que va a llevarte a donde tienes que ir, a tu propósito. ¿Sí? Por eso fíjense que aquí dice, Tzedek Tirdov, justicia, justicia perseguirás. Porque esta justicia son dos justicias. Es la interacción correcta entre lo que pasa arriba, la información, el conocimiento objetivo, y la acción consecuente. Son dos niveles de justicia. Primero tiene que ser la justicia divina, o el conocimiento objetivo, las ideas, y luego la acción objetiva, como consecuencia de la otra. Si solo actúo pensando que es lo correcto, sería justicia, una justicia incompleta, sin el complemento espiritual. Si primero entiendo y digo, esto es lo que sé que hay que hacer, y luego como consecuencia de eso hago, estarían los dos filos, ¿cierto?, unificados, y estaría la espada completa. Y por eso es que está escrito, ¿cierto?, lo escribió el rey Salomón, que los guerreros que lo protegían tenían una espada de dos filos, no de un filo, de dos filos, porque incluían ambos las ideas correctas y las acciones correctas. Entonces existen dos tipos de acciones, con esto concluimos. La acción que está en sintonía con la conciencia, por lo tanto tenemos la espada de dos filos, y estamos cumpliendo con nuestro propósito, o la acción que está siendo permitida desde arriba, porque no está en sintonía con la conciencia. Y por lo tanto se nos permite llevarla a cabo para que aprendamos, para que no nos equivoquemos. Tenemos que parar a veces, parar en nuestra vida, como dice la Sefirá de Jod, parar en nuestra vida y revisar. A ver, ¿esto que estoy haciendo está en sintonía con lo que dice la Kabbalah? ¿O simplemente me nació, o lo estoy haciendo porque me tinca o porque me parece? La respuesta está ahí. ¿Por dónde estás tomando la espada? ¿Desde el mango o desde la hoja? Quizá por eso te está doliendo, o quizá por eso te estás hiriendo, porque lo estás tomando desde la hoja. Para un poquito, bótala y no. ¿Cuáles son las ideas que tengo? ¿Cuál es la conciencia que tengo? De lo que sé que no estoy considerando. Y lo vuelvo a considerar. Y toma la espada desde el mango y gana la batalla. Espero que esta clase haya servido, haya sido útil. Vamos a hacer una pequeña meditación para terminar. Les voy a invitar a que cierren sus ojos un momento, a que inspiren profundo, y mientras exhalan, permítanse relajarse y vayan integrando, se va integrando el conocimiento adquirido en esta clase. Cada vez que inspiramos, este conocimiento se integra fuertemente y se apega a mi ser. Y cada vez que exhalo, se hace parte de mi sistema interior. Y recordamos las ideas generales de este día. Lo que ocurre en los gobiernos del mundo es dictado desde arriba como consecuencia de las conciencias del mundo. Lo que ocurre en los gobiernos, en los reinos, etc. Y es mucho más importante, lo que estamos haciendo o pasando en nuestra vida responde a dos principios. O estoy actuando desde el instinto, desde lo que me nace, y me lo permiten para que aprenda algo, o estoy actuando desde el conocimiento
objetivo, desde la sabiduría espiritual, y estoy siendo guiado por el mundo espiritual, por mi conciencia. Hago una última inspiración profunda para integrar este conocimiento. Lo mantengo unos segundos y libero lentamente. Convencido, convencida de que este conocimiento se integra en mí y decidido a aplicarlo en mi vida. Cuando me sienta cómodo, cómoda, voy a abrir mis ojos. Bien, entonces les